race, Daniel Ricciardo becomes a new winner in Formula One. The team rush out to applaud him home. For a second time in Formula One, Daniel Ricciardo wins the Hungarian Grand Prix. Has made every single opportunity that's come his way today. Ricciardo wins the Chinese Grand Prix. It's redemption day for Daniel Ricciardo. He wins the Monaco Grand Prix. Cuando hablamos de la Fórmula 1 moderna y de pilotos carismáticos, sí o sí debemos de mencionar a Daniel Ricciardo. El hombre nacido en Perth ha sido durante más de 10 años uno de los espectáculos más increíbles que nos ha dado este deporte. Tristemente, desde ya hace un par de semanas, se anunció que el australiano no correría más en la categoría reina, ya que cedería su asiento, al más puro estilo de Helmut Marko y la Academia de Pilotos de Red Bull, a media temporada en favor de un joven Liam Lawson. En este video no hablaré de su actualidad, o los motivos inmediatos que llevaron a la cesión de Ricciardo, sino que te contaré cómo el mismo Daniel, a través de unas cuantas decisiones incorrectas, sepultó su carrera deportiva. Después de 7 años de una trayectoria realmente brillante y prometedora en la Fórmula 1, Daniel cosecharía 6 victorias, 29 podios y 13 vueltas rápidas. Mas sin embargo, tomaría una decisión que en su momento parecía algo cobarde y apresurada, ya que en 2018, tras una temporada plagada de abandonos por fallas mecánicas, la subida de nivel de Max Verstappen, además de la presión interna por parte del equipo Red Bull al no querer darle el estatus de piloto número 1 a Daniel, haría que antes que se terminara la temporada 2018, Ricciardo anunciaría que a partir de 2019 pilotaría para el equipo Renault, abandonando así la fábrica de Milton Keynes tras 6 años de pilotar en Toro Rosso y Red Bull. La prensa no fue suave con Daniel, tachándolo de débil, cobarde e incluso se esparció la opinión de que el movimiento a la escudería de Enstone solo fue por dinero, ya que en ese momento el proyecto del equipo Renault distaba mucho de ser el ideal para un piloto de la talla de Ricciardo, quien recordemos que por esos tiempos era considerado el segundo o tercer mejor piloto de la parrilla, según a quien le preguntara. Llegó entonces el año 2019, una temporada que para Ricciardo pasaría bastante inadvertida, siendo irregular y costándole algo más de lo esperado la adaptación al auto, que el equipo Renault le entregaría en esa temporada. Mismamente, su compañero Nico Hülkenberg, tendría los mismos problemas con el auto, pero pasado el primer tercio de esa temporada, el hombre de la sonrisa empezó a encontrar actuaciones sólidas y bastante correctas para un auto de media tabla, siendo alguno de sus momentos destacados la cuarta posición en Monza, así como el Gran Premio de Brasil y de los Estados Unidos, donde terminaría sexto. Pero como habíamos comentado, Renault no era ni de cerca un proyecto prometedor, y para el año 2020, el último de las regulaciones para los autos de esta generación, se tenían estimaciones que la parrilla estaría bastante apretada, cosa que sí ocurrió. Claro, si es que Mercedes y su W11 no hubieran existido. Pero bueno, el punto es que Renault entregaría un auto decente a los mandos de Esteban Ocon y Daniel Ricciardo, ya que después de un año de transición parecía que el equipo francés empezaba a dar con la tecla. Tras las primeras y muy decepcionantes 6 carreras de la temporada 2020, Renault introdujo algunas mejoras y aparentemente Ricciardo encontraría lo que muy tristemente sería su mejor y más alto rendimiento desde la salida de Red Bull, ya que tendría 2 terceras posiciones en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring y en el Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola, además de varios top 5 y actuaciones que consolidarían una muy buena quinta posición en el Mundial de Pilotos, misma que Renault repetiría en el Mundial de Constructores. Parecía que Danny Ric estaba de vuelta, con la motivación renovada, con mucha hambre de triunfar y de llevar a su nuevo equipo al siguiente paso. Pero no, ya que desde mayo del 2020, mucho antes de que tan siquiera iniciara la temporada, Daniel, inconsciente en ese momento, tomaría la decisión más importante para terminar de destruir su carrera en la máxima categoría. El Honey Badger de nuevo cambiaría de aires, llegando ahora al glorioso equipo McLaren, un equipo que tras el fiasco de McLaren Honda, estaba ya en una fase intermedia de reconstrucción. Tras dejar a los japoneses en 2018, habían afrontado de una muy buena forma y con un gran salto de rendimiento la temporada 2019,
misma cosa que llamó la atención del círculo de Daniel, ya que tras la llegada de Carlos Sainz a Ferrari en 2021, abriría el que quizá era el asiento más interesante de toda la parrilla. Pero hay algo que aún no te he contado. Daniel no solo puso sus ojos en el asiento naranja, en McLaren, sino que también pudo haber ido a Ferrari, pero nunca fue algo serio o muy real. El mismo Daniel, en una entrevista para motorsport.com, declararía que su equipo y los de Maranello tendrían alguna pequeña charla, conversaciones de pasada, pero que nunca pasamos a redactar algún contrato o acuerdo. Jamás llegamos tan lejos, así que por supuesto, hablamos, pero nunca al segundo paso. Así que ahí había una posible nueva decisión que Daniel pudo tomar. Si hubiera puesto más empeño, o quizá hubiera movido ficha antes, pudo haber estado vestido de rojo. Claro está, que en ese entonces la percepción y el valor que Ricciardo tenía encima de Sainz era bastante claro. No obstante, todo quedó en el hubiera, y el australiano firmaría con los de Woking, llegando así a un equipo a la alza, histórico, y sobre todo, con lo que parecía el mejor auto del resto de la parrilla. Con una recién adquirida unidad de potencia Mercedes, un compañero novato que apenas estaría afrontando su tercera temporada en la Fórmula 1, el soporte del equipo para que él fuera el número 1, todo pintaba para hacer el regreso triunfal de Daniel a la punta. Pero no lo fue. Fue un absoluto desastre. Daniel terminaría en los puntos en las primeras 4 carreras del año. Nada mal, ¿no? No. El problema fue que su compañero Lando Norris tendría ya un podio y 2 top 5 en esas mismas carreras. Desafortunadamente para Ricciardo, la tónica seguiría siendo la misma para el resto de la temporada, donde para mí el momento más bajo llegaría bastante más pronto de lo que se podría llegar a pensar. Oh sí, en su fin de semana talismán, su circuito favorito, el lugar donde siempre derrochaba magia, Daniel era lapeado por su compañero, estando en la tercera posición y Ricciardo en una muy decepcionante 12ª. Estaba realmente perdido, sin alma. Ver una entrevista de Daniel era realmente algo triste y genuinamente te hacía sentir mal. Según reportes y declaraciones de Zak Brown y del mismo Ricciardo, el auto en su filosofía no le sentaba bien al número 3. No estaba cómodo con el frenado del auto, así como la rotación a media curva, cosas que eran la marca personal del australiano. Aún así, tendría un pequeño rayo de esperanza en esta temporada, lo que sería su último éxito en este deporte. Si hablamos de 2021, es obvio pensar en primera instancia sobre la brutal lucha por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Vimos roces, adelantamientos y sobre todo, contactos, como el que ocurrió en Monza. McLaren iba bastante bien en este trazado, afianzando en el sprint una tercera posición para Ricciardo, misma que tras las primeras paradas del Gran Premio y el eventual choque de Lewis y Max se convertiría en una P1, la cual, tras las órdenes de equipo de McLaren, se consolidaría en un 1-2 para los del auto papaya. Un Ricciardo emocionado diría por la radio que él nunca se fue, solo tomó un paso al lado por un tiempo. Cosa que para mí es completamente falsa. Ese Daniel rápido, increíble y muy entretenido, desde hacía más de un año que no lo veíamos ni por asomo. Estaba apagado y sin una real mejoría. Tras terminar la temporada, Daniel perdería por 15-7 en duelos directos con Lando Norris en calificación y en carrera, siendo esta su peor temporada en general desde el 2018. De 2022 mejor ni hablemos. Es sin duda el peor estado de forma de Ricciardo, 16-5 en carrera y 22 en quali. Sí, solo 2 veces Daniel vencería a Lando Norris en esa temporada. Ricciardo estaba oficialmente acabado. Dejaría el equipo McLaren y regresaría a casa, al equipo Red Bull Racing, donde tendría el papel de tercer piloto y de reserva. Parecía que Daniel se tomaría una pausa para mejorar su salud mental, tras esos años difíciles en Renault y McLaren, e intentar retomar esa velocidad innata que le caracterizaba, mientras Red Bull aprovechaba otra de sus virtudes, el marketing que el australiano trae consigo. Es muy probablemente el piloto más reconocido por sus dotes de entretenimiento fuera del auto, y si podemos definirlo así, este era el protagonista de F1 Drive to Survive, la serie de Netflix sobre este deporte.
Parecía que el plan de Ricciardo tomaba sentido, ya que tras un 2023 increíblemente inconsistente y muy mediocre por parte de Sergio Pérez, cada vez salía más a flote la idea que Ricciardo podría ser de nuevo el compañero de Verstappen en el equipo campeón del mundo. Y tras un resonadísimo test en Silverstone, el resultado era claro. Parece que el viejo Daniel estaba ahí. El Dr. Marco le daría la oportunidad y regresaría a la categoría reina, esta vez sustituyendo a Nyck de Vries. Tras 2 carreras de adaptación, donde el australiano daría muestras de vida, sufriría en su tercer fin de semana de vuelta una fractura en la muñeca en Zandvoort, lo cual lo relegaría 5 carreras, cediendo así su lugar a Liam Lawson, que tan solo en su primer carrera igualaría el resultado de Ricciardo en esa temporada, mejorándole en la siguiente y sumando puntos en su tercer carrera, dejando mucho mejor sabor de boca que el de Daniel. Ricciardo regresaría en el Gran Premio de Estados Unidos, dando pena, para finalmente solo darle 6 puntos en el campeonato a AlphaTauri, mientras que Yuki Tsunoda, su compañero, casi triplicaría al australiano en puntos en esa temporada. De forma inexplicable, el Honey Badger mantendría su asiento. Y sí, se puso peor. 13 carreras fuera de los puntos, 2 no terminó y solo 3 top 10 en 18 carreras, firmando así su salida de la Fórmula 1. Para mí este video es personal. Daniel era uno de mis pilotos favoritos desde que empecé a ver este deporte. Era el Leclerc antes de Leclerc, el Verstappen antes de Verstappen. Era ese piloto especial, el siguiente en la línea. Parecía el príncipe que pronto se convertiría en el rey. Él hacía que esas aburridas carreras en 2014, 2015 y 2016 no lo fueran. Yo no me quedo con el Daniel que era humillado y arrastrado por sus compañeros de equipo. Me quedo con el Daniel que le ganó siendo novato al entonces tetracampeón del mundo. El que se lanzaba 150 metros detrás del que adelantaba. El que ganó Mónaco con 150 caballos menos. Ese hombre de la sonrisa perfecta. Tomó las decisiones en momentos incorrectos, empezando por el cambio a Renault. Estoy seguro que si Daniel hubiera plantado cara a Max Verstappen, muy probablemente podría haberlo vencido. Y si no, al menos estaría bastante cerca del holandés. Después, su fase en McLaren. Diría que en el momento no fue una mala decisión, ya que McLaren sí tenía lo necesario para avanzar y estar mejorando temporada a temporada, como justo vemos en este mismo momento. Pero para Daniel simplemente no funcionó, y si hubiera esperado y respetado su contrato en McLaren, podría haber tenido un auto muy capaz para el 2023. Y finalmente su regreso a la Fórmula 1 con AlphaTauri. Fue más de lo mismo. La motivación parecía estar, al ver la posibilidad de subir al equipo, en ese entonces puntero. Pero la velocidad nunca regresó. Daniel perdió contra su cabeza y destrozó así la carrera de uno de los mayores prospectos en la Fórmula 1 moderna. Ahora, solo nos queda decir, si hubieras esperado una vuelta más, Daniel. Gracias por ver este video, espero te haya gustado. Deja tu like y suscríbete, me gustaría llegar a 1000 suscriptores antes de que termine el año, y con tu apoyo, claro que lo lograremos. Esto ha sido Curva 1.